Pues con la ayuda del Señor vamos a continuar con nuestro estudio en la Palabra de Dios, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, yo os tengo que contar un secreto, tampoco lo vamos a acabar hoy. Bueno, van a quedar 2 versículos, pero eso ya se lo dejo a Domingo, porque son los 2 últimos versículos que van en consonancia con el capítulo 5, como veremos. Pero bueno, sí, prácticamente vamos a acabar el capítulo 4 en una circunstancia especial que fue la liberación de Pedro y de Juan de la cárcel después de su juicio con el Sanedrín, en el cual no pudieron recibir ningún tipo de castigo, puesto que no había ningún tipo de delito en ese momento. Así que vamos a leer los versículos que nos restan en el capítulo 4. Comenzando en el versículo 23. Dice la palabra de Dios: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, miras sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Ya vimos la semana pasada algunos puntos sobre los diferentes discursos de Pedro, donde coincidían unas claves que, como decía la semana pasada, tienen que ser claves para la estrategia de evangelización y de vida de la Iglesia de Cristo hoy aquí en José López Martínez. Las claves de hace 2000 años que tienen que ser ahora. ¿Para qué? Pues para que las personas se conviertan con la predicación del Evangelio. Y lo que haya en la Iglesia del Señor sean creyentes genuinos en el Señor. Y solo de esa manera la Iglesia, como vimos la semana pasada, iba a crecer de una manera correcta. De una manera en la que más o menos, y quisiéramos más, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios y la salvación de muchas personas, pues fuéramos todos creyentes genuinos. Pero vamos a avanzar un poquito más y en esta mañana pues vamos a ver uno de los versículos que me llamó mucho la atención, y es este primero que hemos leído, el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Mirad, en octubre del 2010 fuimos a Murcia
a la consulta del doctor Casas, que era el jefe de neuropediatría del Hospital de la Risaca. Y en ese día nos dijo que nuestro hijo tenía autismo. En ese momento nosotros no sabíamos ni lo que era, pero con el tiempo nos enteramos. Y en esa situación fuimos descubriendo cómo una de las cosas que más costaba era que nosotros nos estábamos metiendo en un mundo donde estábamos descubriendo una realidad en la cual ni nuestros familiares más allegados, ni nuestros amigos más íntimos eran capaces de comprender. Porque eso estaba en nuestra casa, no estaba en su casa. Y nos dimos cuenta cómo con el paso del tiempo había una especie de distanciamiento. ¿Por qué? Porque no entendíamos de igual manera la realidad de nuestro hijo, nosotros que nuestros familiares y amigos más allegados. Esto es algo común, en lo cual, pues yo creo que todas las familias que tenemos a una persona con cierta discapacidad lo vamos notando. Y al final, esos vínculos a veces se van estirando un poquito y se van alejando un poquito, no desaparecen lógicamente, y con el tiempo, a Dios gracias, van entendiendo, pero en aquel momento vimos como había un cierto distanciamiento de nuestra zona más cercana y cómo íbamos descubriendo a personas y a familias que sí nos entendían, porque tenían también en su casa esa situación en la cual, pues a Dios gracias, pudimos desarrollar o afianzar nuevas amistades. Nuevas amistades en las que todavía hoy tenemos buenos amigos ahí fuera, muy buenos amigos. ¿Por qué? Porque son nuestros, porque nos entendemos, porque ellos saben y nosotros sabemos, compartimos nuestros hijos y nuestras situaciones. Y esa cosa me hizo pensar, vamos a llevar este tema a la iglesia. Y aquí dicen que Juan y Pedro fueron a los suyos. ¿Con quién me gusta estar? ¿Con los míos? Los míos son mi familia. Los míos son mis amigos. Y nos gusta estar, lógicamente. Y cuando los míos, llevamos ese tema, los míos, a la iglesia, me gusta estar con los míos, con los de la iglesia, con los que tenemos una fe común, una palabra común. Qué bonito, ¿verdad? Es hermoso. Desear estar aquí, con los míos, con vosotros. Ahora bien, si no es así, qué penoso. Si no deseo estar con los míos, con los de mi fe, con los que el Señor ha salvado, no es hermoso, es penoso. Pedro y Juan querían estar con los suyos. ¿Por qué? Porque querían compartir la experiencia que habían tenido y cómo el Sanedrín los había tratado de ultrajar, de condenar. No lo había conseguido en esta ocasión y ellos felices se fueron, seguramente preocupados. Hasta ahora habían tenido libertad plena y ahora se encontraban con la oposición de los gobernantes del pueblo. Pues esa preocupación también la llevaron a los suyos. Y nosotros, a nivel humano, con los cercanos, nos gusta abrirnos y mostrar las preocupaciones. Y en la iglesia, con los míos de la iglesia. Qué hermoso, si eso es posible. Qué penoso, si no lo hacemos. Algo está fallando. Algo está fallando. Vamos a ver qué es lo que tenía esta iglesia genuina del principio del libro de los Hechos para que se consideraran suyos. Miles de personas que recién se habían convertido, que muchos ni se conocerían hasta que coincidieron en la fe, y cómo vemos que esa iglesia se consideraba una corporación. ¿Cómo lo consiguieron?
Vamos a verlo. Vamos a observar ciertos detalles que nos ayuden a alcanzar la hermosura de la comunión fraternal en la Iglesia de hace 2000 años, pero también la hermosura de la comunión fraternal en la Iglesia local donde nos reunimos. ¿Qué detalles hay en la palabra que nos ayuden a llegar a alcanzar eso? Porque no basta con ser conscientes de que tengo hermanos a los que no llamo, o tengo hermanos a los que no visito, o no me acuerdo, o no le digo a mi hermano que le aprecio. No basta con ser conscientes de que a lo mejor en esa situación pues todos caemos, tenemos a lo mejor un carácter que nos estorba ese tipo de relaciones. No basta con ser conscientes de eso para que nos consideremos un cuerpo en comunión. Eso está bien. Ser sensible a decir, tengo que mejorar en esas áreas, eso está bien. Pero eso también es a nivel humano. Soy consciente que llamo poco a mi hermana y tendría que llamarla más. Soy consciente que llamo poco a mis familiares o a mis amigos que van pasando, y con esto del coronavirus pasan semanas, y con esto de no querer juntarnos para no tener problemas, pues resulta que pasan semanas, no he levantado ni el teléfono ni he hecho por decir, oye, antes quedábamos con un Zoom, va pasando el tiempo y ni siquiera. Entonces no es suficiente con ser conscientes de que estamos pecando en esto. En esta situación, para que haya una auténtica solución a este problema, tenemos que decir que el orden de los factores sí altera el producto. ¿Qué tenemos que hacer primero para que esto que acabo de decir se dé con fluidez y sin imposición ni cargo de conciencia? Lo voy a llamar porque hace mucho tiempo que no lo he llamado. ¿Qué tenemos que poner delante? ¿Qué factores tenemos que poner delante para que lo demás se dé con fluidez, con alegría y con sencillez? Pues nos vamos a la palabra de Dios. Versículo 24, la primera parte. Versículo 24, la primera parte. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Prestemos atención, como decía la semana pasada, a las repeticiones. Os voy a contar un secreto. ¿Cómo se puede sacar detallitos de la palabra? Mirad, yo insisto mucho en que leáis y releáis el mismo capítulo una y otra vez durante la semana, para que cuando lleguemos a la reunión estemos familiarizados con ese capítulo y no haga falta leerlo si es muy extenso, como pasará con el capítulo 7, con el testimonio de Esteban, que es extensísimo, y si lo leemos mucho a lo largo de la semana no hará falta leerlo aquí más que los puntos centrales. Pero sobre todo, el leer y releer la palabra, que tantos años llevamos leyendo, es para encontrar detalles que a lo mejor no habíamos caído hasta ahora. Es observar, y cuanto más observas, más detalles vas encontrando. Así que ¿cuál es la técnica que yo utilizo? Que no tiene por qué ser la única. Cada maestrillo tiene su librillo. Mirad, lo que he hecho es imprimirme el libro de los Hechos, en este caso los capítulos que estoy trabajando o que estoy leyendo, lo imprimo y como veis está, marraneado, subrayado. Tú vas leyendo y vas preguntándole al texto, ¿de qué está hablando ahora? De resurrección. Subraya, palabra en rojo, resurrección. ¿De qué estás hablando? Como veíamos la semana pasada, de exaltación. Pues vamos a ver, resurrección, cuántas veces aparece en el capítulo 1, en el capítulo 2, en exaltación. Y vamos viendo cómo la palabra, esa base de esas repeticiones y de esa observación, pues vamos viendo cómo vamos encontrando esos detalles que hacen que el texto nos hable. Y cómo vemos que entonces no estoy leyendo un texto separado al que yo le doy una interpretación, sino que estoy viendo cuál es el hilo conductor del libro de Hechos. Y cuando vas haciendo eso una y otra vez, pues de pronto descubres que la palabra te está hablando. Porque ese es el momento en el que estamos prestando atención
a la palabra de Dios. Cuantas más veces le diga yo a mis hijos, nene, 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 en algún momento ese nene hará efecto y obedecerá. Hagamos lo mismo con la palabra de Dios. Metemos en ella, leemos, releemos, subrayamos, etiquetamos, sacamos esa palabra que se repite aquí, y en este caso, ¿qué palabra me llamó la atención? Unánimes. ¿Se repetirá unánimes? Si se repite, ¿será importante? Pues vamos a ver. Ese es el primer punto en el que yo creo que debemos de poner primero esto para que luego lo que queramos hacer en la Iglesia fluya con libertad. Unánimes, prestemos atención. Capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. Dice que todos estos perseveraban unánimes, ¿os acordáis? Estos que estaban esperando la llegada del Espíritu Santo, pues perseveraban unánimes de un solo ánimo en oración. Y además, este unánimes he visto que se repite con otra expresión, junto a las mujeres. Versículo 14, junto a las, o en este caso aquí en nuestra versión dice con las mujeres, en la versión Biblia de las Américas dice junto a las mujeres, la madre de Jesús y sus hermanos. O sea que había por un lado unanimidad de espíritu y luego había un conjunto, una compañía junto a personas. Así que estamos hablando, por un lado, de unanimidad. Lo que hay dentro de mí es lo mismo que hay dentro de ti. Y no solo eso, sino es que además estamos juntos. Esto es importante. Esto es importante. El roce hace el cariño, ¿no? Si yo estoy con la misma fe que mis hermanos de China, estamos unánimes y a lo mejor orando. Pero hay algo más, junto a. Cuando no solo estoy unánime en la fe con otros por todo el mundo, sino además que tengo mi grupo de hermanos con el que me congrego, con el que rozo, con el que tengo comunión física. Esto es importante para que luego haya un buen ministerio de comunión en la Iglesia. Pensémoslo. Por eso el Señor dice, no os dejéis de congregar. No lo dice para fastidiarnos, lo dice porque necesitamos, para tener una comunión real con los hermanos, tener un contacto físico real con los hermanos, con toda la prudencia de las circunstancias actuales. Unánimes. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Ahí ya estamos viendo la idea de estaban juntos, haciendo todas estas cosas. No teleasistiendo, sino juntos. Y ahora veremos qué es lo que se hacía juntos. Capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí ya se está abriendo un poquito lo que en este texto del capítulo 4 se va a desarrollar más. Estaban juntos, tenían en común. Versículo 46. Y perseverando unánimes, cada día en el templo. Aquí está hablando que esa unanimidad y ese estar juntos era una cosa constante cada día en el templo. Capítulo 3, versículo 1. ¿Quiénes estaban juntos? Pedro y Juan, que iban hacia el templo. Versículo 11. ¿Quiénes estaban juntos agarrando a Pedro y a Juan? El paralítico. No se conformaba con decir, aleluya, Dios me ha salvado, yo quiero estar con aquellos que me han dado en el nombre de Jesús la salvación o la sanidad de mis piernas. ¿Comprendéis? Así que si el Señor está aquí repitiendo esto, es que esto seguramente es muy importante, que lo tengamos en cuenta para que la comunión dentro de la Iglesia sea tan genuina como lo era en esta época donde el Espíritu Santo con mucho poder
y por hombres y mujeres santos, estaba edificando su iglesia. Lo de hace 21 siglos tiene aplicación hoy. Continuamos un poquito más adelante y nos dice la segunda parte del versículo 24. 4:24, la segunda parte hemos visto que ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimos la voz y dijeron: Soberano Señor, abren una oración. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Podemos estar unánimes en que el fin de semana que viene el Cartagena suba a segunda división. ¡Wow! Unánimes, todos queremos lo mismo. El que lo quiera, a mí, ni fu ni fa. Pero bueno, respeto al que esté ahí deseando que esto ocurra. También sería un buen negocio para la ciudad, que estos temas de fútbol, cuando se vaya el COVID, esto daría alegría a bares, restaurantes y movimiento económico, que eso siempre es bueno. Pero aquí no estamos hablando de unánimes porque tenemos los mismos gustos o coincidimos en una afición. ¿En qué estaban unánimes los hermanos de aquella iglesia? Soberano Señor. Estaban unánimes en reconocer que Dios era el soberano creador. El soberano creador. Los caballos hay que ponerlos delante del carro. Para que se mueva la iglesia hacia adelante, primero tenemos que tener, como dice el capítulo 1, versículo 14, estaban unánimes en oración. Capítulo 2, versículo 1 y 42, estaban unánimes en la comunión, en la doctrina, en el pan, en las oraciones. Versículo 44, estaban unánimes en tener todas las cosas en común. Versículo 46, estaban unánimes en el templo, en el pan, con alegría y sencillez. Y aquí están unánimes en decir: todo esto es rendir gloria al soberano Señor y Creador. ¿De qué hubiera servido lo que hemos hecho esta mañana si todo no hubiera sido para el Dios creador de los cielos y de la tierra y salvador de nuestras insignificantes vidas? ¿De qué hubiera servido? Por eso, esta oración comienza reconociendo la fe y reconociendo al Dios soberano al que se van a dirigir, porque estaban unánimes en esto. Mirad, ayer visitábamos a unos amigos. Y estos amigos, conocemos ya varios años de estar juntos en la playa, este año no estamos, pues, ¿qué tenemos en común con estos amigos? Pues tenemos en común nuestros hijos, que fueron los que empezaron a jugar juntos, y eso es lo que ha dado lugar a que ayer pues tuviéramos un buen rato disfrutando de la amistad, cuando el origen fue la amistad o los juegos de nuestros hijos desde pequeñitos hasta ahora. En la iglesia tenemos que tener esto muy claro. ¿Qué es lo que me hace coincidir con Ramón, con Juan, con Jasier, con Salón, con Ramón, con cualquiera de vosotros? ¿Qué es lo que me hace coincidir? ¿Coincidimos en el trabajo? ¿En los gustos? Yo soy un poco, no friki, raro. Resulta que ni a mi mujer le gusta la música que a mí yo escucho porque dice que la pone nerviosa. Cuando escucha ahí un violín, pim, 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 ya la pone nerviosa. Bueno, pues la unanimidad en este caso está en el mismo soberano Señor, en este partimiento del pan, en esta palabra de Dios. ¡Ay, qué aburrido! Vayamos a coincidir en otras cosas. Vamos a estudiar a nuestro Dios, a ver si es tan sumamente majestuoso que no tenemos otra cosa mejor que coincidir. Soberano Señor. La iglesia no es un club social. La iglesia no tiene que tener, como decíamos la semana pasada, actividades recreativas, ni actividades de buen rollo, ni divertidas para que estemos contentos de asistir a la iglesia. La iglesia tiene que tener en su centro a Jesucristo, nuestro Salvador, que por otro lado es el que nos ha dado la vida eterna y que por otro lado tenemos que estar preparados porque va a ser una eternidad con Él. Eso tiene que ser
nuestro centro. Así que, otra vez, es posible que nuestros familiares no entiendan la manía que tenemos con la iglesia, con la alabanza, con el servicio a Dios. Es posible que nuestros amigos no entiendan por qué ponemos siempre a Dios en medio de nuestra mesa antes de comer. No entienden por qué los domingos, en lugar de irnos a la playa, estamos aquí partiendo la mañana por la mitad, echando hora y pico en la reunión. No nos entienden. Mis queridos hermanos, si no me entienden mis amigos, mis mejores amigos con los que estuve ayer, si no me entienden mis familiares más cercanos que no tienen a Cristo, ¿quién me va a entender sino los míos? Los que sois cuerpo de Cristo y cuerpo de la Iglesia del Dios viviente. Por eso, Juan y Pedro fueron a los suyos, a los que iban a ser conscientes de que el soberano Señor que presidía esa congregación les había dado hermanos que comprendieran la situación que se estaba organizando en la Iglesia y cómo tenían que poner delante de Dios la oración. Y continúa esta oración. Por eso, en el versículo 25 y 26 se menciona el Salmo 2 que leímos anteriormente en la reunión. Ese salmo que, como decía, era el salmo que se cantaba en la entronización del rey Salomón y después del resto de los reyes de Israel, pero que nosotros sabemos que al ser la revelación progresiva, sabemos hasta el final, y en este caso sabemos que está dirigido pensando en el Señor Jesucristo. Una nota de cultura general que siempre me gusta. Cuando leáis en el Salmo y resulta que la palabra rey está en mayúsculas y la palabra hijo está en mayúsculas, quiere decir que no solo se refiere al rey David. Ahí se ponía en mayúsculas porque entendían que se estaba dirigiendo a Dios, a su ungido, al Cristo. Entonces eso era mucho más que un hombre, un ser humano, un rey David, un rey Salomón. No, aquí está dirigiéndose ¿a quién? Al Dios soberano. Por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Si leyéramos, no hay tiempo, más el Salmo 2, nos llevaría, este Salmo 2, hablando del Señor Jesucristo, nos llevaría a otro punto que vimos la semana pasada. Vimos el nombre de Cristo, vimos la resurrección de Cristo, vimos la exaltación de Cristo, también habíamos visto la crucifixión. Aquí este Salmo 2 nos llevaría a la exaltación de Cristo. Lo dejo para vosotros, para que investiguéis a lo mejor en casa. Nos llevaría a Mateo 28, 18 al 20, donde tras la gran comisión se está poniendo, vamos a leerlo ligeramente, no quiero robar demasiado tiempo y por las ramas, pero bueno, es que es importante, porque si estábamos hablando que Cristo es el centro de nuestra predicación, porque después de su muerte y resurrección fue exaltado, es lo que estos textos nos están otra vez repitiendo. Mateo 28, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Ahí está la exaltación, todo el poder ha sido entregado a Él. Eso mismo se repite en Juan 17:2 y eso mismo incluso se repite en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis, uy, qué libro, cualquiera se arrima a Apocalipsis, yo de puntillas. Pero bueno, arrimándote de puntillas aún al libro de Apocalipsis, encuentras cómo desde el principio de la resurrección hasta la eternidad, hasta los últimos eventos que nos habla el Apocalipsis, Cristo está exaltado. Capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿De qué trono? De ese nuestro Jesucristo,
y de los seres vivientes y de los ancianos, y un número que eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Os parece poco que tengamos al Señor Jesucristo en el centro de nuestra adoración? ¿Os parece poco que esa iglesia que estaba empezando a ser perseguida no pusiera delante del Dios Creador sus dificultades, también sus alegrías? ¿Os parece poco que no salieran y dijeran: ¿a quién vamos a obedecer antes? ¿A Dios o a vosotros? Que no vamos a predicar, tenemos que salir, porque no nos podemos callar. ¿Por qué? Porque este es el Señor Jesucristo que estaba desde ahora y para siempre en el trono de poder. Este es el que también se reirá de todos aquellos que ahora se ríen de él. Así que, ¿quiénes se rieron de él o quiénes ultrajaron? Pues están presentando ahora sus oraciones. Mirad, versículo 27. Hechos 4:27. Hace mención: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, cumplimiento profético, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Y esto me recordaba un pasaje de Isaías que nos habla del rey Ezequías. ¿Os acordáis cuando Ezequías viene contra él los ejércitos y él que hizo esas cartas que venían a decir: os vamos a fulminar allí en Jerusalén? ¿Qué hizo él? Nos dice Isaías, y también en el libro de Crónicas, si no recuerdo mal, que cogió esas cartas y las presentó delante de Dios. Las amenazas. Soberano Señor, aquí están nuestros enemigos. Esto es lo que quieren contra nosotros. Y esto es lo que nosotros ponemos delante de ti. Otra vez, otra notita de cultura general, es el tema de uno de los individuos que se pusieron contra Dios, Herodes. Cuando íbamos a Israel, la pregunta que siempre hacíamos a Gonzalo es: Gonzalo, nos liamos con los Herodes. Hay tantos Herodes en el Nuevo Testamento que ¿cuál Herodes es? ¿El grande? ¿El que persiguió a los inocentes? ¿O es el Herodes que luego murió de retortijones en el libro de los Hechos? ¿Qué Herodes hay? Bueno, básicamente, Herodes el Grande, el padre que tuvo 5 mujeres y con la cuarta tuvo a Herodes Antipas, que es el que tenemos aquí y que es el que murió en el libro de los Hechos. Este Herodes Antipas, que curioso, gobernó entre el año 4 a.C. y el 39 después de Cristo. Dice, entonces, si gobernó en el 4 a.C., entonces este tuvo que ser el de la matanza de los inocentes. No, es un problema de calendario occidental, que resulta que el Señor nació antes de lo que el calendario oficial antes de Cristo, después de Cristo, del año 0 de nuestra era. O sea, pero bueno, cultura general, que sepáis que este es el hijo de Herodes el Grande, el que estaba gobernando Israel cuando nació el Señor Jesucristo. Y este Herodes fue el que muere en el libro de los Hechos. Es el hijo de Herodes el Grande y su quinta mujer. Dicho esto, aquí está otra vez los apóstoles diciendo: esto es lo que se está presentando delante o contra Dios. Todos los gobernantes, gentiles, los judíos. Y aquí podríamos incluirnos nosotros que llevamos a la cruz. Pero la cruz es victoria. ¿Cómo que la cruz es victoria? Nosotros lo entendemos. La cruz es victoria sobre el pecado. Pero es victoria sobre el pecado porque a Dios nadie le mete un gol. El versículo 28 es muy importante que lo leamos porque nos va a ayudar a sobrellevar
las dificultades que podamos tener en estos momentos en nuestra vida y las cosas que no entendemos, como esta gravísima epidemia que tiene el mundo patas arriba. Y ahora, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo esto no fue un gol que le metieron al Señor. Dios sabía perfectamente que esto tenía que ocurrir porque Él lo designó. La única manera de salvar la humanidad es que Cristo vaya a la cruz y yo voy a hacer que Él vaya a la cruz. Y voy a utilizar esos elementos humanos, esos gobernantes a los que hoy no votaríamos y a los que trataríamos de echar aunque fuera a palos. Pues esos gobernantes y esos malos gobernantes son los que Dios utilizó para que se cumpliera lo que Él había establecido. Y eso que aplica en el siglo I de nuestra era respecto a los planes de Jesús, aplica perfectamente a nuestros gobernantes que Dios dice que tenemos que respetar y que, aunque no sean de Dios, están siendo también puestos para que los planes de Dios no se tuerzan y tengan un cumplimiento. ¿Lo podemos entender? No. ¿Pero que es una realidad? Sí. Por eso, esta misma idea ya se había repetido en capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. La misma idea se va a dar también contigo y conmigo. ¿Es que no sabe Dios las decisiones que tú vas a tomar o que yo voy a tomar? ¿Equivocadas o no? ¿No lo sabe Dios? Pues nos vamos, por ejemplo, a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías 1, 5. Antes que te formase, en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías era profeta no porque eligió servir a Dios, es que Dios, antes de ser concebido, ya había dicho, este va a ser mi profeta a las naciones. Igual pasa con nosotros. ¿Lo entendemos? No. ¿Es una realidad? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura y Dios no miente. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Esta misma idea. Pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre. Que Dios había designado ya a Pablo, sabiendo que Pablo iba a ser un perseguidor de la Iglesia y que tú y yo íbamos a tener una vida tantas veces sumamente desordenada. Pero si Dios ha decidido utilizarte para el servicio y la predicación de su Evangelio, no resistamos a Dios. No resistamos a Dios. Porque si resistimos, quizá nos tengamos que preguntar si realmente es que hemos conocido a Dios. Uy, esto que dices es muy fuerte. Claro que sí, pero yo ya no estoy para muchos trotes. No, que aquí la palabra es así, de clara. Desde antes de tu nacimiento, Dios te hizo un siervo, una sierva suya. Y los siervos, la traducción antigua, los esclavos, no podemos hacer otra cosa que servir a nuestro amo. Y si no, es que somos desobedientes. Y no solo desobedientes, sino que a lo mejor nos tendríamos que preguntar, ¿realmente soy un esclavo de Cristo? ¿Realmente me convertí? No es poner en duda nuestra salvación, no es poner en duda nada, pero es decir, si soy consecuente y la palabra de Dios es clara. Dios no nos eligió desde antes de la fundación del mundo, de nuestra engendra, de nuestro vientre de nuestra madre, no nos eligió para que fuéramos vagos, calientabancos, no, nos eligió para su servicio, para la gloria de su nombre. Porque tu padre, tu madre, tu hermana, tu prima, tu marido, tus hijos,
están perdidos. Y tú eres esa luz en ese hogar, en ese trabajo, en ese sitio. Y como decía Pablo, ¡ay de mí si no predicar el Evangelio! Así que la petición es muy llamativa. ¿Cuántas veces pedimos para que pase el coronavirus? Dios mío, que pase. Sigamos pidiéndolo. Pero todo esto está dentro de los planes de Dios. Así que, versículo 29, la primera parte. ¿Sabéis lo que me llama mucho la atención? Que no pidieron que acabara la persecución. ¿Os dais cuenta? Capítulo 4, versículo 29, la primera parte. Qué curioso. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, lo mismo que Ezequías, ahí tienes las amenazas, pero, dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esto también me pareció muy curioso, leyendo en Puertas Abiertas, que los hermanos perseguidos no piden que nosotros pidamos porque cese la persecución, sino porque ellos sean fieles en medio de la persecución, para que ellos perseveren. Oye, pues ¿no sería más fácil que desapareciera la persecución? No, es que yo no es tanto el problema que haya o no persecución, es que yo, como hemos leído aquí en Hechos, perseveremos, unánimes. Y en nuestro caso, en la doctrina, palabra de Dios, las oraciones, el partimiento del pan y la comunión, el estar juntos, aquí y fuera de aquí, lógicamente. Esto es lo que piden aquella iglesia. Y además que hablen tu palabra. ¿Qué pido yo? ¿Qué pido yo? Hombre, normalmente pedimos porque las condiciones de la vida mejoren, temas de salud, temas económicos, también, lógicamente, la salvación de nuestros seres queridos. Pedimos por un gobierno más estable, más responsable, todo eso está muy bien. Pero pedimos que la palabra de Dios sea extendida. Y versículo 29. Concede a tus siervos, concede a tus esclavos, concédeme, sería la petición nuestra o tuya particular, que con todo denuedo, con libertad y con poder, hable la palabra de Dios. ¿Pedimos? ¿Pedimos esto? Pues para pedir esto hay que estar familiarizado con esto. Para hablar con denuedo la palabra de Dios hay que estar en la palabra de Dios y empezar a escribir, a leer, a releer, a subrayar, y que el Señor en su misericordia nos conceda humildemente el que cuando llegue el momento, esos versículos que hemos estado ahí macerando en nuestra mente y en nuestro corazón fluyan para aquellas personas amadas u odiadas que necesitan de la salvación de Cristo. Además, pidieron en el versículo 30 señales. Pidieron señales. Tengamos en cuenta milagros, prodigios, para que la palabra que ellos hablaban estuviera avalada por el poder de Dios. ¿Esto aplica hoy día? Bueno, en aquella época no tenían esto. Tantas campañas y tantas cosas para decir, vamos a predicar y hacer y que la gente vea el poder de Dios. Lo que la gente necesita es el poder de la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener delante de las personas. Que lo que yo hablo, que lo que yo digo, que lo que yo hago esté avalado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de la palabra se revela a través de su palabra. Y le vamos a conocer a través. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 7. Pues entonces esto es lo que hoy día tenemos que tener delante para que la gente reconozca que esto es la palabra de Dios. No señales, prodigios y cosas que Dios en su misericordia concede o no concede cuando lo concede. Pero esto nos lo ha concedido a todos. Y esto es lo que va por todo el mundo. El mundo perseguido
y el mundo aturdido o dormido, la palabra de Dios. Y esa es la que nos tiene que sacudir también a nosotros como iglesia aquí, para que crezcamos, nos fortalezcamos y sigamos predicando la palabra de Dios hasta que el Señor venga. Así que la respuesta vino, y vino contundentemente. Versículo 31. Ellos piden poder de la palabra de Dios y señales y prodigios para que Dios fuera exaltado, Dios fuera predicado, y eso es lo que vino, eso es lo que vino, eso es lo que pedimos, y eso es lo que Dios en su fidelidad nos va a mandar. Si pedimos esto. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Esto es un segundo Pentecostés? Podríamos preguntar. No, esta es la respuesta a lo que ya habían pedido. ¿Tú no habías pedido hablar con denuedo la palabra de Dios? Sí. Pues entonces necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Si estamos llenos de escombro, si estamos llenos de nosotros mismos, el Espíritu está compungido, está entristecido y no actúa. Pero si tú pides palabra de Dios, no te preocupes, que el Espíritu va a obrar en ti. Esa es la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Y esto es lo que ocurrió. Pidieron palabra, toma. Para eso necesitas la plenitud del Espíritu Santo. Trabaja, obra con el poder del Espíritu Santo, no con el poder de las personas que hoy bien y mañana estoy cansado, ya iré otro día. Así que esto fue la respuesta a lo que ellos pidieron. Versículo 31, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, con abundante gracia era sobre ellos. Esto es lo que ocurrió. Y cuando esto ocurre, queridos hermanos, viene la conclusión a este pensamiento de esta mañana, y viene lo que realmente es la solución a un problema, entre comillas, de comunión fraternal. Cuando te llena el Espíritu Santo y todas estas cosas ocupan tu vida, pues leemos del 34 y el 35 que no había entre ellos ningún necesitado. Porque los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esto tiene que ser, y me imagino que la semana que viene de esto tratará también domingo en los versículos que seguiremos, pero ¿qué quiere decir esto? Que esto es lo que tenemos que hacer. Aquí lo que se centra la palabra de Dios es decir, que en aquella época era una iglesia que estaba creciendo, que eran muchísimos, que entre esos muchísimos había necesitados, y cuando ese pueblo de Dios lleno de la palabra y del Espíritu Santo veía necesitados, no veía una obligación el ayudarlos, lo veían una necesidad. Ese es mi hermano y necesita. Es así como, siendo conscientes de esto y estando llenos del Espíritu y de la palabra, nos vamos a dar cuenta a lo mejor que digo, tengo que mejorar en este tema de la comunión con mis hermanos aquí en la iglesia. Pero no porque es que está feo que no les llame. Está feo. No, es que la necesidad de cada uno, con lo que uno tiene, la va a cubrir a los demás. Y los demás también, aunque sea con una palabra de ánimo, con un testimonio, con un mensaje, van a suplir nuestras necesidades. Y cuando haya necesidades realmente físicas, y tenemos que ver que nos vamos a enfrentar a una crisis muy importante que en mayor o menor medida nos afectará a todos, estemos con la antena conectada a las necesidades de nuestros hermanos. Y entonces tendremos una iglesia con una comunión potente, viva y eficaz. Porque perseveraremos unánimes y juntos en el Señor. Pues que el Señor nos bendiga, que esto sea la aspiración de nuestro rebaño pequeño aquí en Cartagena, en esta calle, pero sobre todo que perseverando en su palabra aprendamos a conocer, a reconocer y a amar al Dios de la palabra. Que el Señor os bendiga y en esta semana nos guarde con sus bendiciones y nos despierte el apetito por su palabra, por la comunión y por las cosas que son del Señor. Amén.